Bueno, pues ahora vamos a ver las condiciones de continuidad para las partes paralelas del campo electromagnético. Entonces, una vez más, partimos de una de las leyes de Maxwell, que en este caso es la ley de Ampère, en su forma integral, y que nos dicen que la integral de línea del campo magnético H sobre un circuito arbitrario va a ser igual a la corriente encerrada por dicho circuito o por la corriente que atraviese nuestro circuito, obedeciendo la regla de la mano derecha. Y esta corriente la vamos a obtener mediante una integral de flujo V sobre la superficie que nos genere o que tenga como frontera el circuito. ¿De quién va a ser esa integral de flujo? De la densidad de corriente eléctrica y del término que corresponde a la variación temporal del vector de desplazamiento eléctrico. Este término se conoce como la corriente de desplazamiento de Maxwell, por obvias razones, porque Maxwell fue el que lo notó, y en segunda porque pues se involucra el desplazamiento. Entonces aquí tenemos nuevamente a nuestro circuitito de Ampère, que lo he dispuesto en la frontera entre el medio 1 y el medio 2, y lo que voy a hacer otra vez más es que estos dos extremos del circuitito los voy a hacer muy chiquititos para que este circuitito básicamente esté pegado a la frontera. Aquí he pintado el campo magnético en el medio 1, en el medio 2, y el vector dl, que corresponde a esta parte de la trayectoria de nuestro circuito, y el vector dl en esta parte de la trayectoria del circuito que ya está en el medio 2. Entonces, mientras uno apunta a la izquierda, otro apunta a la derecha, y eso nos va a servir para simplificar las expresiones. Ahora, otra vez más, vamos a suponer que sobre la frontera no tenemos corrientes. Entonces, como sucede en la mayoría de los casos, entonces no va a haber corrientes externas, entonces esto va a ser 0, y bueno, puede haber poquitas, digamos, pero la mayor parte de los casos no va a haber corrientes, y este término como siempre está asociado a un campo eléctrico, entonces va a haber un campo de desplazamiento y va a tener una derivada temporal. Lo único que vamos a pedirle a este término es que sea finito, y ya con eso ya vamos de gane. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hagamos muy apachurrado este circuito, estos dos bracitos del circuito van a ser muy chiquititos, y por lo tanto el área encerrada por este circuito va a ser 0. ¿Qué consecuencia va a tener eso? Pues que el área encerrada por el circuito va a ser 0, y entonces no importa si esto es grande o pequeño, a la hora de integrar sobre el área nos va a dar un resultado esencialmente 0. Muy bien, entonces la integral de línea del campo magnético sobre nuestro circuitito que acabamos de concebir, eso va a ser igual a la suma de en realidad de 4 partes. Entonces vamos a ponerle números, aunque aquí ya está muy lo voy a escribir acá en circuitito. Entonces y lo vamos a recorrer de esta manera. Entonces este va a ser el número 1, bueno, el A, el B,
el C y el D. Entonces tenemos 4 contribuciones, una que viene sobre el circuito A o la parte A de nuestro circuito, otra que viene de la parte B, otro que viene de la parte C y otro que viene de la parte D. Ahora, como dijimos, el segmento D y el segmento B son muy chiquititos, por lo tanto su contribución a esta integral va a ser esencialmente 0. Entonces mandamos el B y el D son 0 básicamente, y tenemos solamente 2 contribuciones sobre el circuito A, que es h.dl, y esto le vamos a poner 1. Aquí le había puesto, este es el 2 y este es el 1, porque está en el medio 1 y este está en el medio 2. Entonces en el A está en el medio 2, entonces esto va a ser en el medio 2 y esto corresponde al campo magnético en el medio 2, más la contribución del segmento C, que el segmento C está del lado 1 del material, por lo tanto el campo magnético o hay que evaluarlo en el medio 1 por dl vector en el medio 1, y ese que está corresponde al segmento C. Ahora notamos que dl2 va en la dirección justamente opuesta al vector dl del medio 1. Entonces otra vez más tenemos este tipo de condiciones que nos van a facilitar el cálculo. Entonces lo ponemos aquí, y entonces bueno, y además notamos que el lado del segmento A es el mismo, tiene la misma longitud que el segmento C. Entonces podemos factorizar expresiones. Aquí me queda h2 dl1 con un signo menos, y acá me queda h1.dl1, y lo vamos a hacer sobre, ya sea sobre el segmento A o sobre el largo del segmento A o el largo del segmento C. Eso ahorita no importa mucho. Y nuevamente este producto punto me dice esto es igual a la magnitud del campo magnético, y ya no le pongo flechita para notar que es magnitud, por dl1 por el coseno que haya entre estos dos vectores. Entonces, como estoy haciendo el producto punto entre este vector y dl1, eso me corresponde a este vector. Entonces aquí va este 2, y acá me queda un término similar, que es h1 dl1 por el coseno que hay entre esos dos vectores, que en este caso es, acuérdense que dl1 apunta para acá, por eso puse este vector, y aquí sería este eta 1. Muy bien, entonces ahora notando que la magnitud por el coseno del ángulo me da precisamente la componente a lo largo del vector dl1 que es precisamente paralela a la interfaz. Entonces h por coseno me da la componente paralela del campo en el lado 2 por dl1, y acá me queda la componente
paralela en el lado 1. Y nuevamente, si toda esta integral debe de ser 0, entonces llegamos a que la integral, y ahora sí voy a factorizar términos, h paralela del medio 1 menos h paralela del medio 2 multiplicado por dl1, eso debe de ser igual a 0. Entonces si esto es debe de cumplirse, no importando qué tan largo hagamos el circuito, entonces debe ser independiente de este largo. Entonces no le queda de otra más que al integrando debe de ser igual a 0. Entonces finalmente llegamos a nuestra condición de frontera para el campo magnético. Y que nos dice que la componente paralela del campo magnético, paralela a la interfaz, debe de ser continua a través de la superficie, mientras que en el video anterior vimos que la componente perpendicular del campo B y del campo de desplazamiento eléctrico deben de ser continuas a través de una interfaz. Entonces ya solamente nos falta la condición para el campo eléctrico paralelo, y esa condición la obtenemos de la ley de Ampère, que es de la ley de Faraday, que nos dice lo siguiente: que la integral de línea del campo eléctrico debe de ser igual a menos la integral menos la derivada con respecto al tiempo de flujo de campo magnético. Y mientras esto lo hacemos sobre un circuito, esto lo hacemos sobre la superficie que me encierra dicho circuito. Ahora bien, nuevamente, cuando fíjense que aquí otra vez aparece la derivada de un flujo. Entonces, si esta área corresponde al área de este circuito, este circuitito, aquí lo tenemos, y esta corresponde al área, entonces nuevamente, si nosotros, como lo podemos escoger arbitrariamente, escogemos este circuitito bien delgaditito, entonces el área encerrada va a ser 0, mientras que el largo del circuito no necesariamente es 0, pero entonces este término se va a hacer 0 y obtenemos que el lado derecho de esta ecuación se va a convertir en 0. Es decir, vamos a obtener una ecuación casi igualita, pero para el campo eléctrico. Entonces podemos hacer otra vez esta misma discusión para llegar a la condición de continuidad para el campo eléctrico, que nos dice lo siguiente: que la componente paralela a la interfaz del lado del medio 1 debe de ser igual a la componente paralela del lado 2 justo sobre la interfaz, porque cuando hacemos este circuitito bien pegado a la interfaz, pues los campos eléctricos y magnéticos los estamos evaluando justamente sobre la interfaz. Y bueno, entonces ya tenemos nuestras 4 condiciones de continuidad obtenidas de las leyes de Ampère, y estas condiciones son muy importantes, no solamente en este contexto que vamos a ver en el siguiente video, sino en muchos otros campos. Nos vemos en el próximo.